yo te he puesto por trigo nuevo lleno de dientes. Y vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué mejor que ir a Isaías capítulo 41? Vamos a ir a la palabra de Dios, como dije antes, a la palabra de Dios, el número 4, por favor, ahí. Okay. Isaías 41:15 dice: he aquí que yo te he puesto por trillo, ahí está la palabra, trillo nuevo lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Ahora, acá vemos a Isaías, que fue uno de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento. Yo diría en la totalidad del Antiguo Testamento. Isaías, el profeta evangelista, le conocemos nosotros. Pero durante la primera venida del Señor Jesús a la tierra, él citó más a Isaías que a cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Y no es que Jesús tenía preferencias, pero Isaías, aunque fue profetizado muchos años atrás, habla del futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Isaías es un profeta que habla del futuro. Es muy importante eso, porque este libro nos dice qué es lo que va a suceder y nos da las buenas nuevas, aunque habla ciertas cosas que tampoco no son tan buenas nuevas, pero también encontramos algo que no nos gusta, y eso nos toca a nosotros, que es la rebeldía del pueblo de Israel. La rebeldía del pueblo de Israel, que también les dijo a lo que Dios iba a hacer para el pueblo judío en el final. Es el pueblo escogido de Dios, pero es un pueblo que vivía en esa rebeldía. Isaías dio profecías de la venida de Cristo como Mesías a Israel, y fueron tan precisas que no se pueden ni describir. Y algunos teólogos llaman a Isaías el profeta del milenio, milenial. Eso algunos teólogos. Ahora, algunas cosas vemos acá, o vamos a ver hoy en este día, acerca de lo preciso que fue el ministerio de Isaías. Desde Moisés hasta Cristo, de acuerdo a teólogos que han estudiado esta parte, hubo un margen de 1500 años. Ahora, yo estaba pensando hoy, estaba hablando cuando justo llegó la hermana Adelina, y estaba hablando, ayer el pueblo católico celebró a la Virgen de Guadalupe, el Día de la Madre. Y yo estaba pensando, cuando estaba preparando este tema, ¿cómo puede ser que todavía hay millones y millones de católicos que celebran un día al año, recuerdan a la Madre, en Argentina la Virgen de Luján, acá la Guadalupe, María, y usted los ve en las novelas, en la televisión, en las propagandas, usted ve a las mujeres, a los hombres ahí, arrodillados, pagando sus culpas, y diciendo, ¡ay, es mi madre! Mi madrecita. ¿Cuánta gente todavía vive ignorando la palabra de Dios? Y algo que Dios me puso a mí, esto me lo puso, lo agregué al mensaje ahora, porque me parece que es interesante. Cuando tengo esto, al 4, gracias. Y lo hice ahora. Los cristianos hoy en día están noviando con Jesús, pero casados con el mundo. Es una frase que usted se la tendría que tener grabada en su celular. Los cristianos hoy en día están noviando con Jesús, pero están casados con el mundo. ¿Y por qué puse esto? Porque Israel fue un pueblo completamente descarriado. En todos los años, 40 años, trató Moisés de hacerlo entrar a la tierra prometida. Pero Israel fue un pueblo descarriado, dice Isaías. Todos nosotros, dice, todos, él habla de en general, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, este es un versículo que usamos nosotros cuando evangelizamos, mas Jehová cargó, lo usamos con una Biblia, Jehová cargó, ahí está, en Jesús, en él el pecado de todos nosotros. Por eso cuando uno acepta a Cristo, ese versículo es especial. Jehová cargó en Cristo, el pecado se lo lleva a él a la cruz. Ya no somos más, ya no pagamos más la culpa del pecado, de acuerdo a Isaías. Isaías hablando de ese Cristo y el sacrificio en la cruz del Calvario. O sea que Isaías vivió en el Antiguo Testamento,
pero él era un predicador de la cruz de Cristo. Él hablaba de las señales futuras, por eso se le cree que es el profeta milenial. Siempre está concentrado en el sacrificio de la cruz de Cristo, que es donde nosotros tendríamos que estar concentrados. Y la cruz tiene un papel importante en el proceso de la santificación del ser humano. Cuando uno acepta a Cristo, no es que uno automáticamente es santo, santificado, es un proceso. Todo está envuelto en esa cruz y en el sacrificio de Jesús. Por eso es muy importante entender el sacrificio. Le estaba diciendo a la hermana Belina que cuando nosotros presentamos el plan de salvación hay 5 puntos que lo presentamos, y yo no he visto aquí todavía, al principio sí lo han hecho los hermanos, pero yo no he visto ahora, que con su Biblia ponen primero es Dios, y lo ponen en la Biblia, Dios es amor, y después sí el segundo punto, el tercero, el cuarto, y termina con Jesús, y la gracia y Jesús y todo eso. Y uno en la Biblia puede presentar el plan de salvación, y usted sabe, a través del plan de salvación, conoce la llave que le da lugar al cielo. Entonces, cuando a usted le pregunta algo a alguien, ¿cómo llego yo al cielo? Es fácil, lo tiene en la Biblia, lo tiene marcado, salta de un lado al otro y le presenta el plan de salvación, y usted mismo sabe cómo llegar al cielo. O sea que presentar o hablar de la cruz sin mencionar el proceso de santificación hace que el mensaje sea incompleto, porque nosotros pensamos que una persona cuando levanta la mano, ya está, ya es salva, o ya es santificada, y no es así, es un proceso. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir como hijos de Dios es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, o sea, la muerte y la resurrección. Ahora es el tiempo de celebrar el nacimiento de Jesús. Y es un proceso, no nació en diciembre, no importa, pero sí nació. Vamos a estar hablando el lunes en Majestad TV Show, toda la historia del nacimiento de Jesús. Ahora, varias cosas tenemos por esa causa de la cruz. ¿Qué pasó a través de la cruz? ¿Qué es lo que Jesús hizo en la cruz? Porque para yo entender el plan de santificación, tengo que entender por qué Jesús fue a la cruz y qué es lo que Él hizo en la cruz. La primera cosa, que Él nos justifica por causa de la cruz, somos justificados por la fe, dice la palabra. Fuimos también en un proceso de santificación a través de ese sacrificio de la cruz, entramos en un proceso de santificación. O sea, fíjese cuántas cosas hizo Jesús yendo a la cruz hacia nosotros. En tercer lugar, tenemos sanidad divina por causa de la cruz. O sea, Isaías lo dice, que somos sanos por la sangre de Jesús, ¿verdad? Somos sanos. Tenemos nosotros la llenura del Espíritu Santo, que es un proceso también. Dentro del proceso de la santificación, somos llenos del Espíritu Santo. Algunos bautizados con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, con la evidencia de hablar en otras lenguas. También a través de la cruz tenemos nosotros gozo, porque es la cruz la que nos trajo gozo. Acuérdense que Él en la cruz pagó la maldición nuestra. La maldición que nosotros tendríamos que haber pagado, Él la llevó a la cruz, llevó nuestras maldiciones. Tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento, y no porque nosotros lo merecíamos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. O sea que cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando estudiamos a Isaías y nos damos cuenta de lo que Él trata de enseñarnos o dónde Él nos quiere llevar al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y también en el proceso de la santificación que nosotros estamos metidos. O sea, todo gran avivamiento, cuando uno lo estudia o estudia la historia de la iglesia, empezó en la cruz de Jesús. En el año 1906, del año 1906 al 1909, esto es historia, pero nosotros no llegamos a vivir esto, porque si no tendríamos un montón de años, 120, y todavía no llegamos a cumplir los años los años de Noé. Bueno, en el año 1906 a 1909, acá en la calle Azusa, ayer pasé por ahí, en California había servicios, dice, usted tiene que entrar en el Wikipedia. Cuando entra al Wikipedia va a encontrar esta historia, es extraordinaria esta historia. Había servicios 7 días a la semana, por la mañana y por la noche durante 3 años y medio, todos los días había servicio. Ahora, en ese año, en el 1906, todavía las iglesias bautistas eran las primeras, las iglesias metodistas, todas esas iglesias
eran la número 1. ¿Por qué? Porque las iglesias pentecostales todavía no habían florecido. No salíamos cuadrangular, no existíamos. Pero sí las bautistas. Y en ese avivamiento de la calle Azusa fue el primer lugar donde las personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo y las evidencias de hablar en otras lenguas. Esto es importante porque es la historia. Vino un mover del Espíritu, bautizó a miles con ese bautismo del Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, porque si no, uno no está bautizado con el Espíritu Santo. Uno puede estar lleno del Espíritu Santo, puede haber recibido a Jesús, el Espíritu Santo lo sella, como dice la palabra, pero eso no quiere decir que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, y eso es lo que le falta a la iglesia hoy en día, ser bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero el énfasis que hubo en la calle Azusa, de acuerdo a lo que dice en Wikipedia, comenzó a centrarse en Cristo y en el crucificado. Antes las iglesias, especialmente iglesias bautistas y metodistas, luteranas, puros himnos, y en los himnos ellos se mencionaba casi siempre la sangre de Cristo, la cruz. Ahora usted vaya a una iglesia renovada, como dicen ellos, iglesia renovada, con grupos de alabanzas donde hay puros ruidos, y lo que menos se oye es hablar de la sangre de Cristo, y menos de la cruz. O sea, hoy nosotros deberíamos de estar todos rebosando de agradecimiento por ese sacrificio, pero sin embargo todavía hay tristeza, especialmente en este mes de Navidad, todavía hay tristeza en nosotros, porque la Navidad es lo que trae congoja, tristeza, depresión en algunos casos, amargura. Ahora, Isaías fue fuerte, claro y directo. Él dice esto, el número 4, ahí vamos. Isaías fue fuerte, claro y directo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Isaías 7:13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Esto no lo dice, yo le aseguro que no lo dice ningún pastor predicando, pero lo dijo Isaías. Isaías tenía ese carácter para sacarlo al pueblo. Oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Otra versión dice, ahí abajo usted la tiene, entonces Isaías dijo: escuchen ustedes, los de la familia del rey de Judá, ¿no les basta con fastidiar a los hombres que también quieren molestar a Dios? Esto es importante, ¿eh? Es importante lo que estamos diciendo. Ahora, ¿por qué digo que es importante? Porque Isaías, el profeta, no anduvo con rodeos. Cuando nosotros predicamos la palabra, no podemos andar con rodeos. No usemos la vaselina para algunos, para sanar las heridas del alma de las personas. O ir por evasivas. Seamos directos, digamos lo que dice la palabra de Dios. No le hagamos decirle a la Biblia lo que la Biblia no dice. Eso es lo que Isaías hizo. Él no anduvo con rodeo, él estaba diciendo esto al rey de Judá, al rey. Es como si hoy le estuviéramos hablando, no, al presidente no, vamos a ir a España, al rey de España, al rey de Judá. Él no está pensando en ese momento, cuando estaba escribiendo eso, ganar dinero ni gente de influencia, no estaba haciendo eso. Él no andaba buscando la alabanza del hombre, porque cuando uno predica la palabra de Dios, usted sabe que desde ahí uno recibe piedras. Lo único que uno recibe como pastor y el que predica la palabra son piedras. Entonces Isaías no estaba buscando la alabanza del hombre. Él fue muy fuerte en las palabras porque el Señor se las dio. Y lo que Isaías le estaba diciendo al rey: mejor lárgate de aquí. Te estás burlando de Dios. ¿Qué quieres? ¿Quieres ganarte la fama de la gente? Pero te estás burlando de Dios. Eso es lo que pasa en el tramo político, en el ambiente político. La política, la gente quiere ganarse a la muchedumbre, pero se olvidan de Dios. Por eso Dios no respalda esas cosas. Entonces Isaías dice: no le crees a Dios, tu fe es débil. Estás cansado de Dios molestándolo. Y le dice: vete, le dice al rey. Vete. Mire usted, ¿se pararía usted delante de un enviado de inmigración, del ICE, y le diría esto? Vete, estás molestando?
No, ¿verdad? Le tenemos miedo. O delante de un policía. ¿Le diríamos eso a un policía? Bueno, yo sí. Yo capaz que lo hago, pero no sé si usted lo haría. Isaías le da la razón al rey del por qué el rey hablaba así. Pero fíjense lo que dice en Isaías 39. Dice algo ahí importante, Isaías 39. Mire, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios, de Jehová. Mire lo que dice Isaías. O sea, fue fuerte y él se lavaba las manos, o sea, no quería compromisos con nadie. Hoy estamos nosotros alabando a la gente. Si está en un trabajo, usted quiere ser, quizás quiere ser la persona más reconocida por un manejador, por el jefe, para que le suba de puesto o le aumente el salario. A veces queremos alabar a la gente, o adorar a la gente, o levantarle la autoestima a la gente y tratar de decirle, mira qué bueno, ¿y Dios qué? ¿Y qué pasa con Dios? O sea que Isaías no se comprometía con la gente. Cuando uno habla, el apóstol Pablo cada vez que iba de una ciudad a otra, lo primero que hacía el apóstol Pablo era conocer las cárceles. Porque él hablaba y enfrentaba a la gente con la palabra de Dios, no tenía temor, no tenía miedo de hablar lo que la palabra de Dios dice. O sea que a Isaías no le interesaba buscar el favor de la gente, no le interesaba a Isaías en ese momento cuando él estaba hablando ganarse la popularidad. No era esa la intención. Como hoy en día todos quieren ser reyes, todos quieren ser número uno, number one. Isaías me suena como alguien que yo conozco, ¿verdad? Y yo mismo me conozco. Isaías a veces me suena a mí, me para un policía y lo confronto. Y le digo, ¿qué? Me acuerdo un día que le dije, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Quieres plata? Me dijo, ¿qué? Y claro, y me salen esas cosas, yo no sé si todavía... Pero Isaías hace eso. Cuando ve la injusticia en ciertas áreas, Isaías da la cara y pone a Dios, no lo niega. O sea, yo no estoy aquí para darles a ustedes una palmada en la espalda y decirles amén a todos, porque ustedes a mí me consideran que soy un pastor quizás estricto, y claro. Pero ¿qué les gustaría a la gente escuchar de una persona así? Palmaditas, qué bien que la haces, lo estás haciendo bien, sigue adelante. Y no es así. Isaías era ese tipo de persona. Ahora, no es mi asunto hacer que el mensaje sea aceptado por ustedes, porque si yo quiero predicar un mensaje aceptado por ustedes, les predico del amor de Dios y no lastimo a nadie. Y lo mismo hace mucha gente, en vez de predicar como predicó Isaías, tratan de no lastimar a nadie, de no decirle la verdad con amor, como dice Efesios, con tal de no lastimar. O sea que la popularidad no le interesaba a Isaías, y no, quizás, a mí tampoco. En cierta forma parece que uno está metido en las redes sociales buscando la fama, la popularidad, pero no es eso, estamos transmitiendo la palabra de Dios. Es lo que hacía Isaías. Esta nación y el mundo entero se está yendo al infierno porque no hay tantos Isaías. Porque no hay Isaías, hombres y mujeres, que transmitan las verdades de Dios y que acepten lo que el pueblo sigue haciendo. Ustedes lo vemos en las noticias, lo vemos todos los días, encendemos el televisor y lo que yo mostré ahí en la transparencia número 2 es lo que está pasando hoy en día. La gente está noviando con Jesús, pero está casada con el mundo. Está casada con el mundo. Si en las próximas elecciones en Estados Unidos, ustedes quizás no lo van a creer esto, pero yo sí lo creo, pasó en Argentina y puede pasar en esta nación, si en las próximas elecciones ganan los demócratas, hablando de partidos políticos, la palabra de Dios, de acuerdo a todo lo que escuchamos nosotros decir en las noticias, va a ser clausurada en las iglesias, no se va a poder predicar la palabra de Dios. Las iglesias van a sufrir porque se van a cerrar. No se va a poder predicar con libertad como se está predicando ahora la palabra de Dios. ¿Y cuántos cristianos votaron en las elecciones pasadas para que se legalice el aborto? Se sigue votando eso, se sigue votando que el aborto se legalice, que el homosexual no es
cuestión de principios, si no es una enfermedad o lo que sea, es natural, así nacieron, y nosotros seguimos la ola, donde va Vicente va la gente. Bueno, eso es lo que puede pasar en el año entrante, en el 2020, si nosotros no votamos a la persona adecuada. Esto es lo que va a pasar. ¿Y eso es lo que quiere el pueblo de Dios? Yo imagino que no. O sea, que necesitamos en el gobierno a un hombre como Isaías, con pantalones. ¿Usted cree que se va a animar a decir la persona que sea elegida en el año 2020, yo soy cristiano? Tiene que animarse a decir yo soy cristiano. Tiene que animarse a decir yo soy una persona que le hago caso a la Biblia, que predico la palabra, que vivo por la Biblia. ¿Tendremos un presidente así en el 2020? El actual presidente, yo lo escuché y dijo, mis derechos es apoyar a todos los cristianos por todo el mundo y defender a Israel. Lo dijo el presidente Trump. Y eso es bíblico. Defender a Israel es bíblico, y eso es lo que dijo el presidente. 60 millones de cristianos en las votaciones pasadas pusieron a Trump, 60 millones de cristianos pusieron a Trump en la Casa Blanca, porque dijo esa frase. Los evangélicos lo votaron, porque dijo esa frase. Ahora, dice la palabra de Dios que Isaías fue rechazado. Una persona que predica la palabra de Dios va a ser rechazada. No va a ser aceptada por el pueblo. Quizás sea famosa, pero por otras cosas, pero no porque va a ser aceptada por el pueblo. Porque Isaías fue martirizado por Manasés de una manera horrible, si leemos la historia de Isaías. Y la tradición dice que Isaías fue puesto entre dos troncos y lo aserraron por la mitad, lo cortaron por la mitad. Yo estaba haciendo trimming, ¿no? Y podando un árbol ahí en casa. Y qué feo que debe ser, cortarlo por la mitad. Cuando usted que está trimming un árbol, se da cuenta lo doloroso que debe ser. Bueno, Isaías pagó eso. Isaías dio su vida por el Señor, él jamás titubeó, no retrocedió en las amenazas, porque a veces pasa así. ¿Le vas a decir eso? ¿Vas a decir eso? ¿No puedes decir eso? Isaías no tuvo temor. Y no se retrató cuando estaba hablándole de la rebelión y nunca cambió el mensaje. ¿Qué hizo Isaías? Fue obediente a la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Las palabras que salen de nuestra boca tienen que ser conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia. ¿Decimos amén o no? ¿O están todos durmiendo hoy? Bueno, si están durmiendo, yo los dejo dormir. Ahora, el Espíritu de Dios, dice la palabra, trató con el pueblo. Trató con el pueblo. Fíjense lo que dice Isaías 41. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, ¿qué dice ahí? Descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres. ¿Eres qué? Tú. Te escogí y no te deseché. ¡Wow! O sea, notemos estos nombres. Acá está hablando de Israel y Jacob. Ahora, Israel significa, si usted va a la concordancia y a la Biblia, al estudio, ¿qué significa Israel? Príncipe con Dios. Pero después viene Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador. ¿Cómo puede ser esto? Israel príncipe con Dios y Jacob engañador. O sea que aquí vemos que Dios a través de estos dos nombres nos estaba presentando la doctrina de la santificación, el cambio que viene en una persona después de aceptar a Cristo, lo que le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad? El antes y el después de una persona cuando uno acepta a Cristo, un antes y un después. Jacob el engañador, después Dios le cambia el nombre Israel y le pone príncipe de Dios. ¡Wow! ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era el nombre de Pedro? ¿Nadie lo sabe? El nombre del apóstol Pedro antes de ser Pedro. Simón. Y después fue Pedro. Y cuando fue Pedro, en realidad, ¿qué hizo Pedro el apóstol? Predicó y 3.000 se convirtieron después de que Jesús ascendió, claro. Y después 5.000 se convirtieron. Pedro era diferente, había cambiado. O sea que Jacob fue el escogido del Señor. Esaú, su hermano, no quería nada con Dios. ¿Se acuerdan la historia? Esaú no quería nada con Dios, sin embargo Jacob significa tramposo, fraudulento, engañador. Ahora, de esta manera Dios nos muestra el proceso de la santificación. Todos nosotros somos pecadores. ¿Éramos peor que ahora? Diga sí. Nadie dijo sí. ¿Éramos peor antes que ahora?
Sí. Pero eso no quiere decir que ahora somos perfectos. Estamos en un proceso. Ahora usted me dirá, pastor, entonces Dios nos va a cambiar el nombre cada domingo. Nos va a poner un nombre nuevo. No es así la historia. No es así. Dios te cambia el nombre para un propósito. O sea que en los ojos de Dios la santificación es instantánea, porque Dios ve el principio y el fin en nuestro ministerio. Él nos santifica. Para Él es instantánea, porque Él vio el antes y el después de Simón y Pedro, Jacob e Israel y otros nombres. Dios no nos ve a nosotros como somos hoy, sino Él nos ve con cuerpos ya glorificados. Nosotros sí nos vemos. Uy, engordó el hermano. Uy, la hermana engordó, se tiñó el cabello. Dios no mira esas cosas. Estoy preparando un mensaje, hoy le di continuidad, lo estoy haciendo por etapas, no sé cuándo lo voy a predicar, que habla de mi pensamiento, y sacado del Salmos, mi pensamiento eres tú, Señor, y sacando de Isaías también, cuando Isaías dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, porque la mente de Dios no es la mente nuestra. ¿Qué pensamos nosotros hoy? ¿Pensamos si cobramos el cheque hoy es viernes? ¿Pensamos si vamos a comer bien o qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer para la Navidad? Dios, la mente de Dios no es esa. Pero mi pensamiento es terrenal. El pensamiento de Dios no es terrenal. Entonces el mensaje que estoy preparando hoy lo empecé de scratch, de cero. Me gusta. ¿Por qué? Porque yo quiero pensar como Dios piensa. Yo quiero vivir las 24 horas como Dios vive, como Él piensa. No mi pensamiento, sino el pensamiento. No mis caminos, sino los caminos de Él. Y eso es lo que Dios quiere. En el caso presente de nosotros, la santificación, dice la palabra, es progresiva. En la vida, vamos a ver, en la vida de Jacob, la santificación empezó cuando él luchó con Jehová. ¿Se acuerda la escalera famosa? Fuimos una vez a una iglesia a predicar y el que cantaba, lo cantó tanto tiempo esto que me quedó grabado y todavía lo veo al hermano, a Jacob subiendo y bajando la escalera, subiendo y bajando la escalera, subiendo y bajando la escalera. ¿Cuál fue el mensaje del día? No sé lo que se predicó ese día, pero yo sé que ese hombre estaba cantando cómo Jacob subía y bajaba la escalera y no paraba de cantar. O sea, en la vida de Jacob la santificación empezó cuando él luchó con Jehová. Fíjese esto, esto es importante, esto es la carne del mensaje. En Génesis dice, así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió al ángel, a Dios le respondió, miren lo que le dijo. No te dejaré si no me bendices. Diga eso conmigo. No te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. A pesar de las circunstancias que estamos pasando nosotros, así le tenemos que decir a Dios, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y quizás las bendiciones que estamos esperando nosotros no son las que Dios nos quiere dar, pero igual no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que... Y ahí estaba Jacob, subiendo y bajando la escalera. Yo dije, Señor, estábamos con la pastora ahí y casi me tapo los oídos, pues ya no andaba más, y seguía cantando el hermano, y subía y bajaba, y subía y bajaba. Bueno, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y en esa persistencia de Jacob, cuando Dios vio, el ángel de Jehová vio que Jacob era persistente, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré si no me bendices. Dios dijo, no, ya me cansó, lo voy a bendecir. Así hace Dios, lo voy a bendecir. ¿Nuestras palabras tienen poder o no? ¿Tienen poder? ¿Tienen poder? Entonces digan una vez más, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré si no me bendices. Y algunos dicen, pero le estás torciendo la mano a Dios. No. Pues ponemos ahí la transparencia una vez más. Y él respondió a Jacob, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios. Cuando habla la palabra de Dios, el ángel de Jehová, es Dios, directamente. Has luchado con Dios
y con los hombres y has vencido. La persistencia. La Biblia dice, persevera hasta el fin y serás salvo. Ay, pero yo levanté la mano el domingo pasado, ya tengo la salvación. No. Persevera hasta el fin, dice la palabra. O sea, notemos que a través de la persistencia Jacob logró vencer y logró que Dios le cambiara el nombre. ¿Cómo quieres llamarte mañana? ¿Juana? ¿María? ¿Rosa? ¿Cómo quieres llamarte mañana? Bueno, no haga como esa hermana que una vez llamó y tiene el apellido diferente al marido. Dice, yo no quiero tener el apellido de mi marido. ¿Verdad? No haga eso usted. Y quita a su marido del medio y pone su apellido, ¿verdad? Se acostumbra mucho a hacerlo hoy en día. Pero eso es lo que Dios nos quiere hacer. La santificación nos quiere dar a entender de Dios que la santificación no es automática. Ay, Dios, ayúdame, Jesús. Hoy no tenemos un pueblo receptible, ¿verdad? Ahora, la santificación llega buscando a Dios para cambiar. Y nosotros pasamos duras experiencias personales. Todos nosotros pasamos experiencias duras personales luchando con Dios. Pero ¿qué pasa con el pueblo cristiano hoy? Están de novio con Jesús, pero se casan con el mundo. Están de novio con Jesús, pero se casan con el mundo. Entonces, ¿dónde está la perseverancia? ¿Dónde está nosotros llevamos ya 42 años en el Señor. La gloria sea para Él, ¿verdad? 42 años en el Señor. Eso significa perseverancias. ¿Cuántos se metieron con Dios y dejaron al año? ¿Cuántos se metieron con Dios y se fueron para atrás a los 3 años? ¿Cuántos se metieron con Dios y dejaron de ir a las iglesias? Y ahí no se ve la victoria. Dios, no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. Pero un día, esa gente, ¿verdad? Cuando ya no soportamos más y caíamos de rodillas vencidos ante Dios, entonces recién ahí empieza un proceso de santificación. Ay, por fin. Pero tengo que doblarme y decirle, Señor, perdóname, me humillo. Cámbiame de nombre. Ahora sí no te voy a dejar ni quiero que me desampares. Voy a estar contigo. Y Dios estaba convirtiendo a Jacob en ese momento en un siervo de Dios. Claro, sufrió un dolor. Ay, cojo, empezó a cojear. ¿Le dolió eso? Claro. Pero él estaba persistiendo. Algunos dicen, ay, pastor, usted es muy persistente. Ay, yo seguiré siendo persistente. Usted tiene que seguir siendo persistente con Dios. Usted no puede abandonar porque está orando. Ay, y Dios no escucha la oración. Y Dios no me contesta. Hay que seguir adelante. Usted puso la mano en el arado, no voltee para atrás. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Yo prefiero ser llamado siervo de Dios que presidente de los Estados Unidos. Un presidente de los Estados Unidos corre el riesgo. Una persona que es un siervo de Dios corre el riesgo, pero es un siervo de Dios. ¿Es mejor ser presidente de una nación o ser siervo de Dios? El apóstol Pablo, ¿qué dice? Pablo, siervo de Jesucristo. Él no dice presidente de Estados Unidos, él dice siervo de Jesucristo. Y siervo equivale a esclavo. ¿Por qué? Porque Jesús es el amo del apóstol Pablo. Entonces Dios escoge a Jacob Israel. Le cambia el nombre. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Abraham, mi amigo. Dios dice, Abraham, mi amigo. O sea que Jacob no escogió a Dios, sino Dios escogió a Jacob. Escucha que esto es importante. Jacob no escogió a Dios, sino Dios escogió a Jacob. ¿Estás entendiendo eso? Dice la Biblia que nosotros fuimos seleccionados desde el vientre de nuestra madre. Los que hemos sido escogidos por Dios. Ay, pero algunos no son. Ay, ¿escogido por quién? O sea, la parte de escoger jamás le pertenece al hombre, al individuo. Siempre es de Dios. Dios escogió, ahí dice la palabra. Y lo único que nos pertenece a nosotros, que es caer de rodillas y humillarnos delante de la presencia de Dios. Eso es lo que hizo Jacob. Persistió en la lucha. Ganó la victoria. Dios le cambia de nombre. O sea, Dios no nos
Escogió, sí. Yo no escogí a Dios, Él me escogió. La victoria no puede ser ganada por el hombre, la victoria fue ganada por Jesús en la cruz. Yo no gané nada, yo no merecía nada. Jesús lo hizo todo. ¿La victoria dónde está? ¿Dónde está la victoria? ¡En la cruz! En el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahí está la victoria. No hay otra victoria para nosotros. No hay otra victoria más que lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y Dios te ha puesto, y ahora recién entro en el tema. Lo anterior fue todo introducción. Recién entro en el tema. Mire, Dios te ha puesto entonces por trigo nuevo. Dios te ha puesto por trigo nuevo. Isaías. He aquí yo te he puesto por trigo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collado reducirás a tamo, los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Yo no sé cuántos trabajaron en el campo, yo no trabajé en el campo, yo no sé lo que es trillar, yo no sé lo que es usar esas máquinas, pero me la imagino, lo he visto. He visto cómo trabajan esas máquinas. La palabra trillo significa aplastar. Por eso miren lo que dice Isaías. Yo te he puesto por trillo. ¡Wow! Acá está diciendo algo importante. Significa aplastar. Dios me escogió a mí para aplastar. ¿Y a quién voy a aplastar yo? ¿A quién voy a aplastar? Ahí está la palabra. Trillo, aplastar, moler. Significa pulverizar. Con la persona que tú estás luchando, con el diablo, no importa con quién, lo vas a hacer polvo. Eso significa, si entiendes lo que la palabra de Dios dice, que Él te puso como trillo, es para hacer polvo a tu enemigo. ¡Wow! Moler, aplastar, pulverizar, hasta que quede en polvo. O sea que un trillo es un conjunto de maderas paralelas, si usted vio el dibujo anterior, curvadas para arriba en la parte delantera y sujetadas entre sí por 3 o más travesaños. ¿Y qué hacía el trillero? La persona que maneja el trillo. Incrustaba piedras afiladas con las que cortaban la paja, liberando el grano. Y un trillo podía tener hasta 3.000 dientes de piedra. Podía tener 3.000 dientes de piedra, un trillo solo. Imagínense eso trabajando, muele todo, aplasta todo. O sea que Dios nos pone por trillo, pero recalca algo importante. Ese trillo no es viejo. Dice, ese trillo es un trillo nuevo. Nuevas son cada mañana, dice el Señor. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quiere decir que nuevas son cada mañana. Yo no soy un trillo viejo. ¿Usted se imagina un trillo viejo, una máquina de esa, caminando así, sin ganas, sin matar una mosca? No, yo te he puesto por trillo nuevo. A mí me preguntaron, ¿hasta qué año yo pienso yo que voy a predicar la palabra? ¿Y usted qué cree? Le contesté lo mismo que dije en el mensaje pasado, no sé si usted lo escuchó, pero hay un pastor que me llamó a mí para predicar el día de Halloween, me acuerdo. Él tenía una iglesia ahí cerquita de nosotros, en Santa Clarita, y en aquel tiempo tenía unos 80 y pico de años, ya se veía bastante anciano. Yo era más joven cuando él me invitó a predicar. Me dijo, Pablo, quiero que vengas a predicar porque la gente que yo tengo en la iglesia todas se disfrazan, y predícales que Halloween no es para los cristianos. Fui a predicar, pero ¿por qué quiero llegar a esto? El otro día y lo expliqué en el mensaje, encontré al ex jardinero que teníamos nosotros en nuestra casa, se llama Efraín, y le digo, Efraín, ¿qué estás haciendo? Me estoy trabajando acá en Walmart. Y me dice, y le digo, ¿qué? ¿No estás más en la iglesia con el viejito? Así le decíamos cariñosamente. Me dice, no, me fui de ahí. Me fui a otra iglesia que empezamos ahí con otros hermanos. Me dijo el nombre de los hermanos y todo, ¿dónde están? Y yo le pregunté, le digo, ¿qué sabes del pastor? El pastor ese tiene 96 años, me dice. Ya no está
al frente predicando, pero tiene un programa de radio y está en las redes sociales y sigue predicando la palabra. Y tiene 96 años. Trillo nuevo. Mire usted piensa llegar a los 96 años, usted dice, ay no, ¿y para qué? ¿Para qué voy a llegar a los 96 años? ¿Para dormir? ¿Para comer? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay un propósito en su vida. Usted es un trillo nuevo. No hay edad para dejar de predicar. Hay que seguir predicando, no importa la edad, hay que seguir avanzando. El trillo es nuevo. Una sola persona dijo amén, ¿y los demás qué? Ahora, y Dios nos pone por trillo nuevo, lo recalca ahí, porque el trillo viejo, de tanto uso, se le caían algunas piedras y no era tan eficaz. Porque algunos de nosotros cuando llegamos a los 80, pues está viejito, a los 90 ya no servimos para nada. Esa es la vida suya, eso es lo que usted piensa. Este viejito del pastor, 96 años, todavía sigue predicando la palabra. El trillo nuevo, dice la Biblia, está lleno de dientes. Y esto no es válido quizás para religiosos que se conforman con tener las ideas que les han impuesto. Solo es válido para los que se atreven a más. ¿Tú te atreves a más? ¿Quieres más en tu vida? ¿Quieres más? No te dejaré si no me bendices, no te dejaré si no me bendices. Pero sentado no vas a hacer nada. Viniendo a la iglesia una vez por semana no vas a hacer nada. Leyendo la Biblia de vez en cuando no vas a hacer nada. Vas a envejecer. Y cuando envejeces y llegas a viejo o a vieja, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nada. ¿Qué dice Marcos? Marcos dice, y estas señales seguirán ¿a quién? ¿Quién va a hacer trigo nuevo? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán. Trillo nuevo. Y Dios te da hasta 3.000 dientes si te atreves a hacer trillo nuevo. 3.000. ¿Te imaginas el poder que Dios te da? Tienes que tener fe, claro. El trillo no trilla en los montes, se hace una parva en la era con la mies y entonces se trilla. Y la era donde se trilla es donde se imparte el conocimiento de Dios. Los que desean saber más de Él libremente y por iniciativa propia. Y yo estoy preocupadísimo porque hoy la gente viene con el iPhone en la iglesia y están mirando el iPhone. No les interesa la palabra de Dios, solamente les interesa lo que el iPhone dice. Y si la Biblia ya no la traigo más porque es obsoleta, traer la Biblia. La Biblia hay que traerla a la iglesia, mirar la Biblia y marcar con amarillo, con lápiz. Y marcar como se usaba antes. Marcadores, tienen que traer marcadores y marcar versículos que Dios les habla. Por eso cuando la gente se va de las iglesias, ni saben lo que el pastor habló. Los montes no tienen nada que ver con la era, son los grandes problemas que afrontamos. ¿Y por qué el trigo? Porque en el principio del mismo que era la era, y cuando la mies está en círculo en la era, no puede entrar de golpe el trillo. O sea, la persona que trilla, la persona que sabe lo que estoy hablando, quizás usted y yo desconocemos de cómo funciona. Y las bestias, sean bueyes o equinos, tienen que pisar la parva, después se le engancha el trillo sin peso. Y cuando está todo controlado, la persona se sube en el trillo, gira en círculo alrededor de la parva, la está removiéndola, hasta conseguir tener la paja y el grano separado por mezclado. O sea que el principio para resolver los grandes problemas es el mismo. ¿Cuál es el principio? Se tiene que resolver el procedimiento del trillo. Igual, hacer lo mismo. No dejar de funcionar, seguir funcionando, seguir trabajando. Cuando el problema enorme entra en acción la oración, que son, de acuerdo a lo que dice la palabra, los bueyes y los equinos forman la oración. Sí, vamos a orar, pero yo quiero seguir trabajando. No es la oración solamente eficaz si yo no sigo trabajando.
Algunos dicen, yo voy a orar. ¿Usted cree que ayer 1 millón de personas en México fueron de rodillas a ver a la Virgen? ¿Y usted cree que les va a cambiar la vida a esa gente? ¿Usted cree que la Virgen va a hacer los milagros que ellos quieren? Para conseguir algo en el mundo físico, primero hay que ganarlo en el espiritual. Pero no es así, no es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe, no es por obras. ¿De qué sirve ir de rodillas delante de la Madre Virgen? ¿De qué sirve eso? No es por obras. Dios no va a contestar la oración de esa manera. Cuando tienes el rema, que es la palabra, rema es la palabra de Dios, tienes todo bajo control. Entonces, que viene allí, hay que enganchar el trillo. ¿Y qué quiere decir eso? Tienes que trabajar en el problema. Si hay un problema, hay que Dios lo solucione. Que Dios lo solucione. No, métete a trabajar en el problema. Hay que trabajar en el problema. No hay que dejar que el problema siga solo. Si no, yo tengo que trabajar en el problema. Mejor dicho, en la prueba. Tengo que estar atrás, tengo que trabajar. No vas a esperar que alguien venga y te traiga el plato en bandejas. No, Dios no trabaja de esa manera. Tú tienes que trabajar con Dios, Dios va a trabajar contigo si tú trabajas con Él. Nadie dice amén, un solo amén. O sea, buscar soluciones según la palabra de Dios y esforzarte para conseguir dominar ese problema. Y una vez encontrada la decisión adecuada en cuestión de subirte sobre el problema, hasta que se muela y suelte la paja y recién ves el grano, ves los frutos. Cuando uno persiste en esa prueba, va a ver los frutos. Cuando uno persiste en luchar contra el enemigo, como hizo Jacob, peleó contra Dios mismo y Dios lo bendijo. Todo problema tiene algo positivo para nuestra vida. A los que aman a Dios todas las cosas les van a bien. Yo no lo sé. Yo no lo sé si me va a ayudar a bien esa prueba. Pero yo sé que dice la palabra de Dios eso. Es cuestión de separarlo de la paja y ver qué nos enseña. Y cuando los montes, empecemos a molar esos montes, los collados que son más bajos. ¿Quiénes son los collados? Problemas inferiores. Los montes son los problemas más grandes. Los collados son los problemas inferiores. Hay problemas más grandes y hay problemas inferiores. Yo tengo que trabajar en los dos. En los dos. Porque son pruebas. No puedo dejar uno ahí atrás. No puedes dejar que el auto se te descomponga y ya no funcione una partecita del auto. Porque al mes no te va a funcionar otra. Al mes son 3 las que tienes que arreglar. A los 4 meses son 5 cosas las que tienes que arreglar. No te puedes olvidar de una. Desatender una cosa. No podemos hacer eso. Tenemos que trabajar en el problema, grande o pequeño. Y buscar una solución, claro, con Dios. Trillarás de los montes y los molerás y collados y los vas a reducir a tamo. ¡Ja! ¡Qué bárbaro! Y el tamo que representa a los impíos, dice la palabra de Dios. ¿A qué representa el tamo? A los impíos. ¡Ja! Vas a tocar ese pueblo. Vas a tocar cuando tú te pones con Dios y eres un trillo nuevo, dientes, 3.000 dientes, y empiezas a rodar y empiezas a trabajar. Dice, lo vas a reducir a tamo. El tamo representa a los impíos. Serán basura, dice la palabra de Dios, en la cosecha espiritual que viene. O sea que Isaías está hablando de una nueva unción. Algo fresco, algo que viene. Este mensaje tenía que haber sido predicado a 3.000, ¿verdad? Claro. Pero lo estamos predicando a ustedes y a los que están en las redes. Y este mensaje también es para ti si lo estás mirando en las redes sociales donde estés. Levántate, como dice, empieza a pelear, empieza a luchar, no bajes los brazos. Una unción más fuerte que lo que Satanás ponga de obstáculo va a ser pulverizado, dice la palabra de Dios. Una unción más fuerte llega, una unción más grande llegará para los que realmente buscan la unción, los que son sus hijos. Ay, no, yo no quiero esa unción, yo prefiero dormir. Ah, bueno, quédate. Quédate durmiendo. No vengas a la iglesia como muchos no vienen los días viernes. No, ¿para qué? Hace frío ahora. En verano hace calor. O llueve. Estaba hablando con un pastor que vive en Georgia hoy
y dice, llegó anoche, y dice, de una temperatura de 30 grados en Georgia, llegó acá a 70 grados. Es otro mundo, California. Es otro mundo, pero nosotros nos quejamos, si hace frío no voy a la iglesia, si llueve no tengo paraguas, siempre estamos buscándole la vuelta para no venir a Dios. Trillo nuevo, lleno de dientes, significa poder. Dios nos va a dar poder. Trillo nuevo significa poder para vencer el enemigo, poder para vencer las dificultades, poder, dice la palabra de Dios. Eso es un trillo nuevo, el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿enemigos van a aparecer? Sí, siempre van a aparecer enemigos. Ay, Señor, yo sé que tengo enemigos. ¿Y usted? Yo sé que tengo enemigos. Yo sé que hay mucha gente que no me ama. Isaías también lo sabía. El que sirve a Dios sabe que hay enemigos que quieren ponerte el pie y hundirte. Que renuncies al ministerio, que no sigas predicando más la palabra. Pero Isaías muestra qué cosa le va a ocurrir a los que pelean contra ti. Y ahí voy terminando. En 3 horas termino. Fíjese lo que pasa. Los que se enojan contra ti, dice la palabra que serán avergonzados. Yo quiero ser trigo nuevo. Los que se enojan contra ti serán ¿qué? Avergonzados. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Ay, esto me gustó. ¿A usted no le gustó? Todos los que se enojan contra ti, todos los que te ponen un pie, todos los que están hablando mal de ti, todos los que te dicen cosas raras, serán avergonzados y confundidos. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios confundió el habla de la gente? En la Torre de Babel. Serán confundidos, ya no van a saber hablar ni inglés, ni español, ni nada. Serán confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Perecerán los que están peleando contigo. Si eres trigo nuevo, por más que peleen contigo, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. No importa la batalla que estés atravesando, no importa contra quién estés peleando. Mirá, serán avergonzados. Perecerán. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Cuánto tienen enemigos que te hacen la guerra? Yo no estoy hablando de Linterna Revenue Service, porque ese le hace la guerra a todo el mundo, ¿verdad? Nos saca dinero. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, perecerán los que contienden contigo. O sea, nosotros no debemos preocuparnos para buscar venganza. Dios pelea por uno. Y va a ser avergonzada la persona que pelea contra uno. ¿Pero contra quién? Contra los que son trillos nuevos. No los que son trillos usados. No los que bajaron los brazos. No los que dijeron, ya no sirve, ya no voy más. No vale la pena. ¿No es eso la palabra? Mire lo que dice Pablo en Romanos. Dice Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ay, ¿yo qué tengo que hacer? Señor, pero entonces me estás diciendo que no tengo que llamar a un abogado, no tengo que buscar a alguien que me defienda, no tengo que buscar a alguien que pelee por mí. No, tú tienes que hacer tu trabajo. Y Él sabe lo que hay en tu corazón. Y mira, y Dios viene la recompensa. No os vengáis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y dice Isaías, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada, van a desaparecer. Mire, cuando venga el Señor, cuando vuelva, que no va a pisar los pies en la tierra, va a venir en el aire, viene el arrebatamiento. Y usted va a decir,
usted va a decir, y ese que trató de ponerme el pie, ese que habló mal de mí, y ese que dijo tantas cosas, ¿dónde está? ¿Dónde está? Desapareció. Desapareció. O sea que tenemos enemigos a nuestro alrededor, pero a mí no me preocupa en lo más mínimo. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Esa es palabra de Dios. Perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada. Es tremendo. Y los que te hacen la guerra serán como cosa que no es. Aleluya. Los que te hacen la guerra serán como cosa que no es. Lo que estoy diciendo es que le digamos al diablo, fácil, salte de mi camino. Salte de mi camino. Pero tengo que hacer trillo nuevo. 3000 dientes, poder, fe del Señor. Espíritus demoníacos no pueden vencernos. ¿Y por qué? Porque Jesús venció a los demonios en la cruz del Calvario. Él ya los venció. Y solamente lo que Él quiere, que seas un trillo nuevo. Que te